Ahora del tema de ISIS, la violencia, el tema musulmán, religioso, político, ideológico. Hemos invitado a Hafiz Rehman. Hafiz Rehman es vocero de la comunidad musulmana Ahmadía de Nueva York. Bienvenido al programa, gracias. Muchas gracias. También el profesor Daniel Rivera, analista político, profesor de lenguas árabes. Profesor Rivera, gracias por estar con nosotros. Explíquenos primero que esa comunidad Ahmadía, qué características especiales tiene, se diferencia de otros grupos musulmanes. Pues es una comunidad musulmana que somos musulmanes que creemos en Mesías prometido, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que él profesó que él era Mesías que todas las religiones, incluso musulmanes, estaban esperando. Y él llegó de ser esa proclamación en un pueblo pequeño en India, Qadian, India. Y esa es la única secta islámica que tiene un sistema de califato. Después de esa profeta que vino otra vez a inducir enseñanza islámica que se habían olvidado a través de tiempo, según predicción que el profeta Muhammad, la paz sea con él, había hecho hace 1400 años. Entonces, esa es una secta islámica que está creciendo bien rápido. Tenemos una representación en 200 países. Tenemos muchas sucursales aquí en este país. Nuestro centro es en Silver Spring, Maryland. Y la lema nuestra es amor para todo y odio hacia nadie. Amor para todos y odio hacia nadie. Profesor Rivera, musulmanes y cristianos se han unido para denunciar la violencia del Estado Islámico en Irak y Siria. Su reacción. Y además, no se debía repudiar la violencia contra occidentales, contra ingleses, estadounidenses, periodistas que han sido decapitados. ¿No debía ser eso mucho más general? Sí, no, y lo es. Quizás los medios de comunicación no han, como siempre, a lo mejor no han sabido captar los movimientos que se están produciendo en muchas sociedades islámicas que rechazan por completo el credo que está intentando ISIS poner en práctica en Irak y que muchas veces va en contra de la ley islámica y de muchos valores islámicos que desde el punto de vista de muchos musulmanes no son correctos, ¿no? ¿Cómo se entiende, Hafiz, cómo se entiende la violencia en nombre de la religión? Pues eso es una lamentable realidad, que ellos realmente tienen concepto erróneo del Sagrado Corán. Se lee en cierta parte del Sagrado Corán donde se dice que, por ejemplo, Islam va a triunfar, pero no entienden el mensaje. Entonces comienzan a hacer su manera de practicar a través de la violencia y piensan que el apoyo de Dios va a estar con ellos. Y realmente eso es contra de la enseñanza islámica completamente. Esa gente no entiende nada de la enseñanza islámica. Déjeme preguntarle algo para ser puntual. ¿El respeto a la diversidad religiosa cabe en la religión musulmana? La pregunta es, ¿se está con Alá o contra Alá? Todas sectas, si se me está preguntando, creen en Alá, pero en la manera que ellos creen. Pero es en blanco y negro. ¿Está conmigo, está en contra mía? ¿Es así? No, nunca. Así no es. Así no es. O sea, Allah es para el todo. Ellos piensan y creen en el mismo Dios que usted tal vez y las otras religiones también creen. Pero el problema es que a través de la enseñanza islámica que ellos tienen errónea, ellos quieren ejercer ese concepto en la manera barbárica y cruel. Entonces, profesor, esta intransigencia, esta violencia, esa interpretación de las escrituras, ¿de dónde sale? Sale de una interpretación islámica que es el salafismo. Es una corriente ideológica que nace... ¿Qué porcentaje de los musulmanes creen en eso? Yo no tengo datos exactos para decirte cuántos salafistas existen o cuántos wahabistas existen, pero vamos a decir que un 15% quizás de la sociedad musulmana, ¿no? Si hablamos de Arabia Saudí y el Golfo Pérsico, donde el wahabismo, y Egipto quizás donde ha tenido más auge. Así que sí, podríamos hablar de una cifra aproximada, pero no te puedo dar una cifra clara.
un poco comentando lo que ha dicho él, si vemos la historia y los califatos que han existido, porque el califato es algo que ha existido el califato omeya, ha existido el califato abasí y el fatimí, e incluso en España hubo un califato, siempre en el sistema político califal todas las religiones monoteístas, porque el problema del Islam realmente es con el politeísmo más que con el monoteísmo. El Islam siempre defendió lo que él llama las comunidades del libro, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el Islam, ¿no? Y siempre dentro de los califatos históricamente ha habido espacio para las otras religiones y otras confesiones. Podríamos discutir que si los derechos quizás de un cristiano o de un judío dentro del califato eran exactamente los mismos que un musulmán. Quiero decir, habían diferencias, ¿no? Y quizás es cierto pues, que la igualdad no era estricta, había diferencias muy importantes para un cristiano o para un judío viviendo en el Islam, pero también tenemos que ver que es en el siglo X, siglo IX, quiero decir, hay otra sociedad, otras circunstancias. Con otras religiones también. Efectivamente. No, pero esto, en cierta parte no estoy de acuerdo con el señor, porque califato existe de frente, como él estaba diciendo. Los 4 califatos que pasaron después del profeta Muhammad, la paz sea con él, fueron, según dichos de él, que van a estar unas personas justas y a base de los misma enseñanza que él se le había enseñado, y lo van a tener una presencia divina. Entonces, después, él mismo mencionó que el califato se va a terminar después de 4 y van a venir esos califatos administrativos, que realmente eran musulmanes, pero realmente no eran esas califas divinas que estamos hablando primer 4. Y después, él habló de esas califas que estamos nosotros hablando que son parte de nuestra comunidad, que él dijo que ellos son continuación de mismos califas que vinieron antes. Ahora, por ejemplo, los califas de nuestra comunidad no tienen ninguna función, por ejemplo, de correr un gobierno y nada. Él es un líder divino nada más. Yo quisiera preguntarles a los dos, creo que eso le puede interesar a los televidentes, como en el mundo occidental, ¿es difícil de entender ese fanatismo religioso que llega, por ejemplo, al caso de que una persona cometa un acto y se suicide en un avión, que lo vemos comúnmente? Hay varios temas. Está eso, está la obsesión con la palabra de Alá. Mohamed Atta, todos lo recordamos, uno de los que estuvo en el 9/11, y otros terroristas suicidas. Son gente que conocen primero la cultura occidental, han vivido en Occidente durante un tiempo, y algunos de ellos son inteligentes, personas que han cursado estudios universitarios, han ido a universidades. ¿Cómo se logra, desde el punto de vista del fanatismo religioso, porque por ahí es que le entra, conseguir que esa gente crea de esa forma tan ciega en una religión hasta el punto de quitarse la vida y de cometer violencia contra personas que no le han hecho absolutamente nada? Bueno, la educación es clave, la educación desde muy jóvenes, ¿no? Y sobre todo vemos que muchos de los yihadistas que están yendo a Siria... Pero está basado en la religión. Sí, bueno, el 48% de los yihadistas son menores de 20 años. O sea, ya te dice que mucha gente que se radicaliza muchas veces es porque no ha tenido la educación correcta, ¿no? Pero aún así, y creo que también tenemos que mirar a la política antiterrorista que hemos llevado en estos últimos 10 años, que precisamente no ha sido la mejor. Hay una especie de victimización del musulmán después de lo que pasó en Irak, después de lo que ha pasado en Palestina y en otros territorios. Hay una idea de que al Islam se le está agrediendo, ¿no? Y es la víctima de una especie de conspiración global. ¿Usted tiene esa misma percepción? No. Primero que nada, que esos jóvenes que están entrando en esa meta extrema son realmente, los líderes de ellos realmente no entienden la religión bien. Entonces, eso es el deber de los gobiernos de cada de esos países, de educar a esa gente, como dijo el amigo, que la falta de educación propia de la religión se pone que ellos entran en ese camino donde la violencia es la única manera de entender. Pero eso no es nuevo, estamos hablando de generaciones y generaciones que entonces han interpretado mal el Islam. No, pero es que en este tiempo, sobre todo más, yo creo que desde que
salió el conflicto de Israel y palestinos. Yo creo que más de ahí eso está pasando más, porque antes realmente pues había divisiones en sectas islámicas y eso está bien documentado, pero el problema es que desde ahí hay percepción en el mundo islámico de cierta parte que ahí no hay justicia, parte del mundo moderno con ellos, y ellos salen haciendo esa violencia. Me queda un minuto, 30 segundos para cada uno. ¿Cómo se le pone un freno, un paro, un fin a esta violencia de ISIS específicamente, desde su punto de vista? Bueno, pues primero que nada hay que detenerlos. Y entonces hay que... ¿Por la violencia? ¿Cómo se detiene? No, ¿Cómo se detiene un terrorista si no es a través de la violencia? Es cierto, primero que todo, que ellos no tienen autoridad moral ninguna. Entonces, las fuerzas cercanas de países cercanos y también las fuerzas, por ejemplo, de Estados Unidos, deben tener alguna clase de control sobre ellos. Y por un término largo, ellos deben hacer esa educación. educación. Dice control, porque no lo entiendo bien. Cuando dice control a través de la violencia, ¿cómo se controla? Por ejemplo, ellos se han ocupado un territorio grande y eso con fuerza que ellos se han hecho y sin ningún derecho. Están ahí abusando gente. Entonces, la manera de controlar ellos es usar fuerzas. Por ejemplo, fuerzas de países árabes cercanos. Porque le importaría a ellos también, porque ellos es un peligro para ellos también, porque están entrando en otros sectores. Entonces, controlar en esa manera estoy diciendo. Para un término corto. Profesor, 30 segundos, sí, por favor. Muy breve. Yo creo que, ya lo he mencionado, la política antiterrorista que hemos llevado la tenemos que replantear desde cero. ¿Cómo se le pone freno a un terrorista si no es a través de la fuerza y el terror? No nos queda otra opción, eso está claro, pero eso es a lo que voy. ¿Qué plan tenemos contra ellos? Y los planes antiterroristas que hemos hecho hasta ahora no han funcionado, todo lo contrario, están aumentando el problema. Ha exacerbado la violencia y los problemas. Muchísimas gracias. Si se queda por más tiempo, es el problema, que si se hacen bombardeos por más tiempo, se van a matar gente inocente y eso le va a dar más fuego, más petróleo al fuego, porque esa gente van a pensar, oh, no me están tirando bombas y están matando a toda esa gente buena. Y es Gracias, le agradezco el que haya estado aquí. Eso sería, tendríamos tema para continuar. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Vamos a